Y justo ahí, muy cerca de Xochimilco, en la delegación Milpa Alta, productos como el mole, mermeladas, productos derivados del amaranto, nopales, artesanías en cerámica, popotillo, cartonería, globos de Cantoya y muchas cosas más serán los protagonistas del cuarto Tianguis Turístico Milpa Alta 2018. El evento tiene el propósito de promover los diferentes productos locales, gastronómicos, artesanales, así como la oferta turística que tiene la delegación Milpa Alta y los pueblos originarios del sur de la capital, a lo largo de 30 stands. Recuerde que puede visitarlo o podrá visitarlo a partir del próximo 29 de marzo al 1 de abril de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde. La entrada, le recordamos, es libre. Somos una zona turística que no hay contaminación. Para los que no conocen Milpa Alta, los invitamos a que conozcan Milpa Alta, conozcan sus 12 pueblos. En Milpa Alta todavía se habla un poco de náhuatl. Tenemos también en este evento algunas leyendas de nahuales, poesía en náhuatl,